Mercurio, el planeta más cercano al Sol, guarda secretos que nos dejan sin aliento. Agua en sus polos, cráteres gigantescos y un núcleo que desafiaba toda lógica. Pero eso no es todo. Este pequeño mundo está cambiando ante nuestros ojos, comprimido por fuerzas que solo los planetas más antiguos entienden. ¿Y qué hay del polvo cósmico que lo rodea? Un anillo de partículas, algo que nunca imaginamos podría existir allí. Hoy vamos a adentrarnos en los misterios de Mercurio, un planeta que nos revela más sobre nuestro sistema solar de lo que jamás pensaste. ¿Te atreves a descubrirlo? ¿Cómo puede haber agua en el planeta más cercano al Sol? En el corazón de nuestro sistema solar, donde el calor abrasador del Sol domina, yace Mercurio, un planeta que desafía las reglas de la lógica. A pesar de ser el mundo más cercano a la estrella que nos ilumina, allí existe algo que parecía imposible: agua en forma de hielo. Este descubrimiento no solo descubrió a los astrónomos, sino que reescribió las reglas de lo que creíamos saber sobre los planetas. Pero ¿cómo es posible que un lugar con temperaturas diurnas superiores a los 400 grados Celsius pueda albergar agua? La clave de este fenómeno radica en los polos de Mercurio, donde la luz solar nunca llega. En estos cráteres perpetuamente oscuros, las temperaturas permanecen lo suficientemente bajas como para preservar el agua en estado sólido. Se cree que esta agua llegó al planeta hace millas de millones de años, atraída por cometas y asteroides ricos en hielo que chocaron contra la superficie de Mercurio durante las etapas iniciales de la formación del sistema solar. El descubrimiento fue posible gracias a misiones espaciales que analizaron las características del planeta. La sonda Messenger, por ejemplo, detectó depósitos brillantes en los polos que coincidían con la firma espectral del agua. Estos depósitos no son pequeños. Se extienden a lo largo de cientos de kilómetros, ocultando secretos que aún estamos lejos de comprender por completo. Además, los científicos especulan que debajo de estos depósitos helados podría haber agua líquida, protegida del entorno extremo por capas de hielo. Pero, ¿qué implicaciones tiene esto? La presencia de agua en Mercurio abre posibilidades fascinantes. Por un lado, desafía las nociones sobre dónde puede encontrarse este recurso esencial para la vida. Por otro, plantea preguntas sobre la historia del planeta. ¿Mercurio tuvo alguna vez condiciones más favorables para la vida? Aunque improbable, la idea alimenta nuestra curiosidad y el deseo de explorar más. Además, este descubrimiento no está aislado. Mercurio, con su atmósfera delgada y sus temperaturas extremas, esconde otros misterios geológicos y cósmicos que complementan esta historia. Los depósitos de agua son solo el principio de un planeta que continuamente sorprende a la humanidad. Sin embargo, el agua en Mercurio también nos obliga a reflexionar sobre las limitaciones tecnológicas y los desafíos que enfrentamos para explorar lugares tan inhóspitos. Este planeta, pequeño pero complejo, es un recordatorio de que siempre hay más por descubrir. Y mientras exploramos los polos helados, el paisaje que se extiende más allá es igualmente fascinante. Porque, más allá de sus cráteres congelados, la superficie de Mercurio guarda estructuras asombrosas, cuyas características nos llevan al próximo capítulo de esta aventura. Estas formaciones, algunas aparentemente imposibles, nos ofrecen una ventana única a la historia violenta y fascinante de este planeta. ¿Qué secretos geológicos revelarán la siguiente parada en esta travesía por Mercurio? Los cráteres de Mercurio cuentan historias asombrosas de impactos y volcanes. La superficie de Mercurio es un testigo silencioso de un pasado lleno de colisiones catastróficas y erupciones volcánicas. Aunque a primera vista pueda parecer un desierto de roca y cráteres, cada una de estas formaciones cuenta una historia sobre los eventos que moldearon el planeta. Entre todas las sorpresas que esconde, destacan los cráteres de impacto, algunos de los cuales son únicos en el sistema solar. ¿Pero qué los hace tan especiales? El cráter Caloris, por ejemplo, es uno de los más grandes jamás registrados. Con un diámetro que supera los 1500 kilómetros, esta cuenca es un recordatorio de un impacto tan violento que cambió para siempre la superficie del planeta. Se cree que el objeto que creó Caloris no solo dejó su marca en el suelo, sino que también provocó el terreno caótico en el lado opuesto del planeta. Este fenómeno, caracterizado por surcos y elevaciones aparentemente desordenadas, es una prueba de cómo las ondas sísmicas de aquel impacto recorrieron todo Mercurio. Además de Calorías, existen cráteres más pequeños, pero no menos fascinantes. Los llamados cráteres fantasma, casi invisibles a simple vista, fueron llenados por flujos de lava en el pasado.
Solo sus bordes elevados delatan su existencia, ofreciendo pistas sobre un tiempo en el que Mercurio fue volcánicamente activo. Esta actividad geológica creó llanuras lisas y depósitos de lava que cubrieron grandes extensiones de la superficie, pero no todos los cráteres de Mercurio son comunes. Algunos, como los cráteres poligonales, presentan formas angulares en lugar de los círculos típicos, probablemente debido a la estructura única de la corteza del planeta. Otros, como los cráteres de rayos, exhiben líneas brillantes que se extienden desde su centro, formadas por la expulsión de materiales tras el impacto. Lo más interesante es que cada uno de estos cráteres es un libro abierto sobre la historia del planeta. Sus tamaños, formas y distribuciones nos cuentan cómo Mercurio ha interactuado con su entorno a lo largo de millas de millones de años. Además, estos cráteres ayudan a los científicos a calcular la edad de la superficie y comprender los procesos que dieron forma al planeta. Pero Mercurio no solo es interesante por lo que está en su superficie, sino también por lo que lo rodea. Más allá de los cráteres, un descubrimiento inesperado en su órbita plantea una pregunta intrigante. ¿Cómo puede un planeta tan pequeño tener un anillo de polvo? Aquí comienza el próximo capítulo de la fascinante historia de Mercurio. Un anillo de polvo inesperado rodea a Mercurio. Cuando los astrónomos decidieron estudiar los alrededores del Sol para buscar zonas libres de polvo, no esperaban descubrir algo tan sorprendente. Mercurio, el planeta más pequeño y cercano a nuestra estrella, no solo alberga misterios en su superficie, sino también en su órbita. Allí, un anillo de polvo de 14 millones de kilómetros de ancho sigue al planeta, como si este pequeño mundo guardara un secreto que nadie había anticipado. ¿Cómo es posible que algo tan delicado sobreviva tan cerca de la intensidad, gravedad y el calor del Sol? La existencia de este anillo no encaja con lo que sabemos sobre planetas interiores. Se pensaba que Mercurio era demasiado pequeño y estaba demasiado cerca del Sol para retener partículas de polvo en su órbita. Sin embargo, los datos recientes confirmaron que el polvo no solo está presente, sino que forma una estructura extensa y bien definida. Las partículas que componen este anillo probablemente provienen de meteoroides que chocaron contra la superficie de Mercurio y dejaron un rastro en el espacio. Estas partículas se acumulan en un delicado equilibrio entre la gravedad del Sol y la órbita de Mercurio. Lo intrigante de este anillo es que no solo es un fenómeno aislado. Los científicos creen que podrían haber otros anillos similares en sistemas planetarios lejanos. Este descubrimiento podría ayudarnos a comprender cómo interactúan los planetas con su entorno cercano y cómo fenómenos aparentemente insignificantes podrían tener implicaciones más amplias en el universo. Además, este anillo es un reflejo de la complejidad de Mercurio. Aunque lo imaginamos como un mundo rocoso y simple, cada nueva observación revela que este pequeño planeta es un enigma. Desde su superficie marcada por cráteres hasta su órbita rodeada de polvo, Mercurio desafió nuestras expectativas y redefinió lo que sabemos sobre los planetas interiores. Pero este descubrimiento también nos lleva a reflexionar sobre la relación entre Mercurio y el espacio que lo rodea. ¿Cómo influye su magnetosfera, esa capa protectora que defiende al planeta de los vientos solares, en la formación de este anillo? Aquí es donde las piezas comienzan a conectarse, porque la magnetosfera de Mercurio, aunque débil, es clave para comprender su interacción con el espacio. Y es precisamente su magnetosfera, un fenómeno que no debería existir en un planeta tan pequeño, lo que nos lleva a otro de los aspectos más fascinantes de Mercurio. Así como el anillo de polvo nos desafió a repensar lo que sabemos sobre los planetas interiores, su campo magnético nos plantea un nuevo misterio. ¿Cómo puede un mundo tan pequeño generar un fenómeno tan complejo? ¿Cómo puede un planeta tan pequeño tener una magnetosfera? La primera vez que los científicos detectaron la presencia de un campo magnético en Mercurio, la incredulidad fue general. ¿Cómo es posible que un planeta tan pequeño y antiguo, con un núcleo que se creía sólido, mantenga un campo magnético activo? A medida que se fueron recopilando datos, la respuesta resultó ser más sorprendente de lo que nadie imaginaba. Mercurio tiene una magnetosfera, pero esta es muy distinta a la de otros planetas. La magnetosfera de Mercurio es débil, con solo un 1% de la fuerza del campo magnético de la Tierra. A pesar de ello, es lo suficientemente fuerte como para desviar parte del viento solar y formar una capa protectora alrededor del planeta. Sin embargo, esta capa no es homogénea. Tiene aberturas o fugas que permiten que las partículas solares penetren hasta la superficie.
Estas fugas crean tornados magnéticos, estructuras dinámicas que conectan el campo magnético de Mercurio con el viento solar y reponen parcialmente su delgada atmósfera. ¿Cómo es posible que Mercurio genere un campo magnético? La respuesta está en su núcleo. Aunque el planeta es pequeño, su núcleo metálico es desproporcionadamente grande y representa casi un tercio de su masa total. Este núcleo, que se encuentra parcialmente en estado líquido, genera el campo magnético a través del movimiento de corrientes eléctricas. Sin embargo, lo más extraño es que el campo magnético está desplazado hacia el norte del planeta, una asimetría que aún desconcierta a los científicos. Esta anomalía tiene consecuencias en la superficie de Mercurio. Las partículas solares que logran atravesar las aberturas en la magnetosfera impactan más intensamente en el hemisferio sur, erosionando el terreno y modificando lentamente su composición. Estos impactos, combinados con el calor extremo y la radiación solar, han dejado marcas visibles en la superficie como crestas y depresiones. Lo más fascinante de la magnetosfera de Mercurio es que no debería existir. Según los modelos convencionales, un planeta tan pequeño debería haber perdido su campo magnético hace millas de millones de años, cuando su núcleo comenzó a enfriarse. Pero Mercurio una vez más desafió las reglas. Su campo magnético nos obliga a reconsiderar nuestras teorías sobre la evolución planetaria y el funcionamiento interno de los planetas. Además, esta característica única conecta a Mercurio con su entorno en formas inesperadas. Su magnetosfera interactúa con el viento solar, con su atmósfera delgada y con su superficie, creando un sistema dinámico que cambia constantemente. Y justo en el corazón de este sistema está el núcleo del planeta, esa misteriosa esfera de metal que contiene respuestas no solo sobre Mercurio, sino sobre los orígenes del sistema solar. Porque, a medida que comprendemos más sobre el núcleo de Mercurio, descubrimos que este no solo es grande, sino que guarda secretos sobre las primeras etapas de formación del Sol y sus planetas. Y es aquí donde continúa nuestra historia, hacia el enigma de un núcleo que define mucho más que el destino de un planeta. El núcleo de Mercurio es más grande de lo que imaginas. En el centro de este pequeño planeta se encuentra un núcleo que no solo es desproporcionadamente grande, sino que también contiene pistas fundamentales sobre las primeras etapas de la formación del sistema solar. Mientras que el tamaño promedio de un núcleo planetario representa una fracción limitada de su masa, el núcleo de Mercurio constituye aproximadamente un tercio de toda la masa del planeta. Este sorprendente dato revela que Mercurio es mucho más complejo de lo que parece. Pero, ¿qué hace que este núcleo sea tan especial? Los datos recopilados por la misión Messenger revelaron que el núcleo de Mercurio tiene una radio de casi 2000 kilómetros, lo que equivale a más de la mitad del diámetro total del planeta. Esta estructura metálica domina el interior del planeta y es la razón principal de su densidad extremadamente alta. Pero aquí no termina la intriga. Lo más sorprendente es que este núcleo no está completamente sólido. Una porción significativa permanece en estado líquido, lo que contribuye a la generación del campo magnético que discutimos anteriormente. El tamaño desproporcionado del núcleo plantea preguntas importantes sobre los orígenes de Mercurio. Una teoría sugiere que en sus primeras etapas, el planeta era mucho más grande y contenía una mayor cantidad de silicatos en su corteza. Sin embargo, un evento catastrófico, como una colisión con un objeto masivo, pudo haber despojado a Mercurio de gran parte de su manto exterior, dejando atrás este núcleo masivo. Otra hipótesis plantea que la proximidad del planeta al Sol habría dificultado la acumulación de materiales más ligeros durante su formación, lo que resultó en una composición predominantemente metálica. El núcleo de Mercurio no solo define su densidad y su campo magnético, sino que también influye en la forma en que el planeta ha evolucionado. Durante miles de millones de años, Mercurio se ha estado enfriando, y este proceso ha provocado la contracción del planeta. Las señales de este enfriamiento son visibles en la superficie, crestas y fallas que se extienden por cientos de kilómetros, formadas por el encogimiento gradual del núcleo. Estas características no solo son únicas, sino que también nos cuentan una historia geológica fascinante de transformación y cambio. Además, el estudio del núcleo de Mercurio tiene implicaciones más amplias. Nos ayuda a comprender cómo los planetas interiores, como la Tierra, evolucionaron en las primeras etapas del sistema solar. Mercurio, al ser el más cercano al Sol, ofrece una ventana directa al entorno hostil en el que se formaron estos mundos. Las respuestas que obtengamos aquí podrían tener ecos en otros planetas y exoplanetas similares.
Y mientras seguimos desentrañando los secretos de este núcleo gigantesco, nos encontramos con otro aspecto igual de intrigante: las cicatrices visibles que los impactos masivos dejaron en la superficie de Mercurio. Estas no son simples marcas. Cada cráter cuenta una historia única de catástrofes cósmicas. La superficie de Mercurio se está comprimiendo lentamente. Mercurio, ese pequeño y enigmático planeta, no solo está marcado por cráteres y cuencas, sino que también revela un fenómeno fascinante: se está encogiendo. Este proceso, que ocurre desde hace millas de millones de años, deja huellas visibles en su superficie, como crestas y fallas que se extienden por cientos de kilómetros. ¿Pero qué provoca este cambio en el tamaño del planeta? La respuesta está en el enfriamiento de su enorme núcleo metálico, que representa aproximadamente un tercio de su masa total. A medida que este núcleo se enfría y solidifica lentamente, el volumen total del planeta disminuye. Este fenómeno de contracción ha creado estructuras únicas en el sistema solar. Las crestas lobuladas, por ejemplo, son líneas elevadas que se extienden por vastas regiones del planeta y que han comprimido la corteza en una escala masiva. Un ejemplo sorprendente de estas características es la Antoniadi dorsum, una cresta que se extiende por más de 300 kilómetros. Estas formaciones no solo son visualmente impresionantes, sino que también cuentan una historia sobre la evolución geológica de Mercurio. Cada compresión de la superficie es un testimonio de cómo este planeta ha cambiado con el tiempo, moldeado por fuerzas internas que trabajan silenciosamente. Sin embargo, estas estructuras no se formaron de manera uniforme. Algunas regiones muestran una mayor concentración de crestas, mientras que otras parecen haber resistido la deformación. Esto sugiere que la composición y estructura de la corteza varían considerablemente en todo el planeta, lo que añade otra capa de complejidad al ya intrigante paisaje de Mercurio. Además, estas marcas de compresión ofrecen pistas sobre el pasado volcánico del planeta. Las llanuras lisas que rodean muchas de las crestas probablemente fueron moldeadas por antiguos flujos de lava, que cubrieron grandes áreas antes de que la superficie comenzara a encogerse. Esta interacción entre actividad volcánica y contracción tectónica es un recordatorio de que Mercurio, aunque pequeño, ha experimentado una intensa actividad geológica. Pero mientras observamos estas señales de un planeta que se está encogiendo, también nos encontramos con algo igualmente cautivador: las regiones de la superficie que permanecen casi inalteradas, las vastas llanuras lisas. Estas áreas, que representan aproximadamente un tercio de la superficie total de Mercurio, son las protagonistas del próximo capítulo de esta historia. Las llanuras lisas de Mercurio, un testimonio de su pasado volcánico. Si hay algo que llama la atención en la superficie de Mercurio, además de sus cráteres y crestas, son sus vastas llanuras lisas, áreas que parecen casi inalteradas por los impactos cósmicos. Estas regiones, que cubren aproximadamente el 30% del planeta, nos cuentan otra parte de la historia geológica de Mercurio. Pero, ¿cómo se formaron y qué secretos ocultaron? Las llanuras lisas se dividen en dos tipos principales: las intercráteres y las de impacto. Las primeras son las más antiguas y probablemente se formaron durante los primeros 1000 millones de años de la existencia del planeta. Estas áreas se caracterizan por tener muy pocos cráteres y superficies notablemente suaves, lo que sugiere que fueron moldeadas por extensos flujos de lava volcánica. Estos flujos no solo rellenaron los cráteres preexistentes, sino que también crearon nuevas superficies a medida que el magma emergía del interior del planeta. Por otro lado, las llanuras de impacto están asociadas con las grandes cuencas, como Caloris y Rembrandt. Estas regiones muestran señales de actividad volcánica que ocurrió después de los eventos de impacto que dieron lugar a las cuencas. El calor generado por los impactos masivos habría derretido partes del manto de Mercurio, creando flujos de lava que se extendieron por cientos de kilómetros. Este fenómeno explica por qué las llanuras lisas se encuentran a menudo cerca de las estructuras más prominentes del planeta. Lo que hace únicas a estas llanuras es la ausencia de erosión significativa, algo que contrasta fuertemente con los paisajes dinámicos de la Tierra. Sin atmósfera ni agua líquida, las superficies de Mercurio permanecen prácticamente intactas durante millas de millones de años. Esto convierte a las llanuras lisas en un archivo geológico invaluable, una ventana al pasado del planeta. Además, los estudios realizados por la misión Messenger revelaron que estas llanuras contienen altos niveles de elementos volátiles como azufre y sodio.
Estos elementos, liberados durante las erupciones volcánicas, sugieren que Mercurio tuvo una química superficial muy diferente a la de otros planetas interiores. La combinación de estos factores hace que las llanuras lisas sean un componente esencial para entender la historia de Mercurio. Sin embargo, las llanuras no son la única rareza geológica del planeta. También encontramos depresiones únicas, conocidas como huecos, que desafían las explicaciones convencionales. Estas estructuras, formadas por la pérdida de materiales volátiles en la superficie, son otro de los enigmas que hacen de Mercurio un lugar fascinante para estudiar. Conectando las llanuras lisas y las depresiones, descubrimos un planeta que no solo guarda secretos de su pasado, sino que también continúa transformándose de maneras sutiles pero significativas. Es hora de adentrarnos en las depresiones, esos curiosos huecos que añaden otra capa de misterio al ya complejo panorama de Mercurio. Las depresiones de Mercurio, un fenómeno único en el sistema solar. En un planeta ya lleno de sorpresas, Mercurio guarda aún más enigmas en su superficie. Uno de los más intrigantes son las depresiones o huecos, estructuras poco profundas que no se parecen a nada que hayamos visto en otros mundos. Estas formaciones destacan por su aspecto irregular y por estar ubicadas principalmente dentro de cráteres de impacto. Pero, ¿qué son exactamente estos huecos y cómo se formaron? Las depresiones de Mercurio son áreas donde la superficie parece haberse desmoronado o evaporado, dejando atrás cavidades de bordes suaves y fondos planos. A diferencia de los cráteres de impacto o las fallas tectónicas, estos huecos no se formaron por colisiones o movimientos de la corteza, sino por un proceso completamente diferente, la pérdida de materiales volátiles. Los estudios realizados por la sonda Messenger sugieren que estos huecos se formaron cuando elementos como el sodio, el azufre o el potasio se evaporaron debido a las intensas temperaturas y radiación solar. Un ejemplo notable de estas depresiones se encuentra en el cráter Raditladi, donde los huecos parecen esparcidos al azar, creando patrones que desconciertan incluso a los científicos más experimentados. Estas formaciones, aunque pequeñas en comparación con las dimensiones del planeta, ofrecen una visión fascinante de los procesos que continúan moldeando a Mercurio. Lo que hace aún más fascinantes a estas depresiones es su aparente juventud. A diferencia de otras características geológicas del planeta, los huecos parecen ser fenómenos recientes, y lo más sorprendente, su formación podría estar ocurriendo incluso ahora. Esto convierte a Mercurio en un laboratorio natural para estudiar procesos geológicos activos en un entorno extremo. Pero las depresiones también plantean preguntas importantes. Si bien sabemos que los materiales volátiles juegan un papel clave en su formación, no está claro por qué estos materiales se concentran en ciertas áreas huecos y no en otras. Tampoco entendemos completamente cómo las altas temperaturas y la radiación interactúan con los minerales de la superficie para generar este fenómeno. Cada nuevo dato que obtenemos de Mercurio abre más interrogantes, manteniendo viva la emoción por descubrir. Además, estas depresiones nos recuerdan que Mercurio no es un planeta estático. A pesar de ser el más pequeño de los mundos interiores, sigue cambiando, aunque a un ritmo que desafía nuestra percepción del tiempo. Mientras observamos estas transformaciones, no podemos ignorar la conexión entre los huecos y otras características de su superficie, como los cráteres y las llanuras lisas. Y mientras exploramos los misterios de las depresiones, otro aspecto nos llama la atención: el sorprendente equilibrio entre destrucción y preservación que define a este planeta. Este equilibrio se hace evidente en sus cráteres de impacto, las llanuras de lava y las cadenas montañosas. Pero para entender realmente a Mercurio, debemos mirar más allá de su superficie. Nos dirigimos ahora a explorar cómo la interacción entre el viento solar y la magnetosfera influye en los cambios constantes del planeta. El viento solar y Mercurio, una danza cósmica que transforma al planeta. Mercurio, el planeta más cercano al Sol, vive constantemente bajo el bombardeo de un enemigo invisible, el viento solar. Este flujo continuo de partículas cargadas, lanzadas por la estrella más cercana a nosotros, interactúa de manera directa con la delgada atmósfera de Mercurio y su sorprendente magnetosfera. Pero, ¿qué sucede cuando estas fuerzas se encuentran? Aunque la magnetosfera de Mercurio es pequeña, es suficiente para desviar parte del viento solar. Sin embargo, no lo hace de manera uniforme. En algunos puntos, las líneas del campo magnético se conectan con el espacio exterior, permitiendo que las partículas solares penetren hasta la superficie.
Este fenómeno, conocido como conexión magnética, genera tornados magnéticos, estructuras dinámicas que canalizan las partículas hacia el planeta. Cuando estas partículas impactan la superficie, generan efectos sorprendentes. Por un lado, erosionan los materiales superficiales, liberando gases que alimentan la delgada atmósfera del planeta, también conocida como exosfera. Por otro lado, las interacciones entre el viento solar y la superficie crean brillos efímeros que han sido detectados desde la Tierra, un fenómeno que añade un toque misterioso al ya enigmático Mercurio.